Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Física 3 de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. El tema de hoy es el comportamiento magnético de la materia, un tema fundamental tanto para estudiantes de física como para estudiantes de ingeniería. El magnetismo es uno de los primeros fenómenos registrados descubiertos por la humanidad y asociados con el comportamiento de la materia. Tales de Mileto lo describió unos 600 años antes de Cristo y unos 200 años después ya apareció la primera aplicación tecnológica, la brújula. No sería la única aplicación que el magnetismo nos depararía. Sin embargo, su explicación tuvo que esperar hasta cuando supimos de la constitución detallada de la materia tras el advenimiento de la física cuántica en las primeras décadas del siglo XX. Es muy importante entender que todos los materiales presentan algún tipo de comportamiento magnético. Algunos responden ante un campo magnético externo, inhomogéneo, para que exista una fuerza neta, además del torque, de una manera atractiva, otros de una manera repulsiva, y el efecto puede ser cientos de miles de veces más débil que el efecto en un material como el hierro. Los materiales que se ven repelidos por el campo magnético al cual se ven sometidos se llaman diamagnéticos. El bismuto es uno de los ejemplos de materiales en los que el efecto diamagnético es mayor. En cambio, el aluminio es atraído, independientemente del polo magnético al que lo acerquemos. Los materiales que se ven atraídos por los campos magnéticos se llaman paramagnéticos. El comportamiento ante un campo magnético de un determinado elemento depende del comportamiento magnético de cada átomo y este a su vez depende fundamentalmente de la disposición de sus electrones en el último orbital. Veamos esto con detalle. Puesto que el electrón gira alrededor del núcleo, tiene un momento angular, pero como es una carga girando, es una corriente que genera un pequeño dipolo magnético, es decir, se comporta como un pequeño imán. El momento angular, que es una magnitud del ámbito de la dinámica, está asociado con el momento magnético, que es del ámbito del electromagnetismo. En términos matemáticos, el momento angular, que lo denotaremos como el vector L, se escribe como el vector R, el vector de posición, multiplicado por el momento. Es decir, la masa por el vector de posición por el vector velocidad. Supondremos que el electrón describió una órbita circular. El momento angular es perpendicular al plano de la órbita y su dirección está fijada por las reglas usuales como las de la mano derecha. La magnitud de L es la masa del electrón por el radio de la órbita por la velocidad a la que la describe. Por otra parte, la estructura magnética más elemental es el momento magnético, que es la característica básica de un imán. El momento magnético de una corriente es μ igual a la intensidad de corriente por el área. En términos vectoriales, el momento magnético es el vector μ y el elemento de área es el vector A. La intensidad de la corriente es la carga por unidad de tiempo, es decir, en nuestro caso, la carga del electrón dividido por el período que tarda en dar una vuelta. Por tanto, un pequeño cálculo ilustra que la intensidad de corriente es la carga del electrón por la velocidad dividido entre el perímetro. Por tanto, la magnitud del momento magnético es, multiplicando la intensidad de corriente por el área por pi r al cuadrado, resulta un medio de la carga del electrón por la velocidad por el radio de la órbita. Y comparando, concluimos que el momento magnético μ del electrón es la fracción carga del electrón entre dos veces su masa que multiplica el momento angular L. Y eso establece una proporcionalidad entre el momento magnético y el momento angular. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de relación giromagnética y el resultado anterior es válido aún cuando la órbita no sea circular. En términos vectoriales, la dirección del vector momento magnético es opuesta a la del vector momento angular, porque la carga del electrón es negativa. Pero además del momento angular orbital L, el electrón tiene un momento angular intrínseco, denominado spin, y que no podemos asociar con rotación ni con ningún tipo de movimiento del electrón. Vean nuestro video anterior sobre el spin del electrón. Y por tanto deberíamos esperar un momento magnético del electrón asociado con el spin. En efecto, el momento magnético del spin del electrón es μ igual a la carga del electrón entre su masa multiplicando al spin del electrón y de nuevo en direcciones opuestas. Este valor es el doble del momento magnético asociado con el momento angular y esto es una consecuencia de la mecánica cuántica. Observemos que como el momento angular está cuantizado, entonces el momento magnético resulta automáticamente cuantizado. Vienen unidades discretas
La unidad mínima de momento angular es h barra, de modo que multiplicando y dividiendo la ecuación que da el momento magnético del electrón por h barra, obtenemos la expresión que ven en el video. Y esa ecuación la podemos reescribir como el vector momento magnético del electrón asociado con el momento angular es menos mu b, multiplicando a el momento angular entre h barra. Y esta ecuación define a mu b, el llamado magnetón de Bohr, que está dado por la carga del electrón multiplicando h barra y dividido entre dos veces la masa del electrón. Esa es la unidad mínima de momento magnético debido al momento angular orbital. Similarmente, para el momento angular de spin, obtenemos un momento magnético que es menos dos veces el magnetón de Bohr multiplicando al vector de spin dividido entre h barra. Hablemos de diamagnetismo. En muchas sustancias, el momento magnético resultante de cada átomo es cero. En su última órbita están dos electrones con sus espinos opuestos, y el balance global del momento magnético de cada átomo es cero. Cuando le aplicamos un campo magnético, se inducen en los átomos corrientes que, de acuerdo a la ley de Lenz, crean un campo magnético en cada átomo que se opone al aplicado y por tanto se repelen. En otras palabras, el momento magnético inducido se opone al campo que lo induce. Ese es el mecanismo del diamagnetismo. El mercurio, el plomo, la plata, el cobre son materiales diamagnéticos. Hablemos ahora de paramagnetismo. Hay otras sustancias cuyos átomos presentan un momento magnético distinto de cero. Típicamente, si en el último orbital hay un solo electrón, entonces dará una contribución al momento magnético. Antes de aplicar el campo externo, la magnetización macroscópica es nula. Los momentos magnéticos de cada átomo apuntan en direcciones azarosas, pero al aplicar un campo magnético externo, los momentos magnéticos tienden a alinearse con el externo. Hay una dirección preferencial señalada por el campo externo y el mínimo de la energía ocurre cuando se alinean con el campo externo, fortaleciendo su efecto. En este caso, el material se ve atraído por el imán. Así funciona el paramagnetismo. Es plausible que la dirección de los momentos magnéticos atómicos se vea alterado por el movimiento térmico, de modo que la magnetización es altamente dependiente de la temperatura, y la magnetización resulta mayor cuanto más baja sea la temperatura. En otras palabras, la magnetización resulta de la competencia entre los factores térmicos que tienden a anularla y la alineación del campo externo que tiende a amplificarla. Y está dado por la ley de Curie, en honor a la gran Marie Curie. La magnetización es proporcional al campo magnético externo e inversamente proporcional a la temperatura, y C es una constante llamada constante de Curie. Mu0 es la susceptibilidad magnética. En principio, la magnetización y el campo externo son lineales, aunque a bajas temperaturas y a altos campos, la magnetización tiende a saturarse y se pierde el régimen lineal. El diamagnetismo, en cambio, no depende de la temperatura. Es importante señalar que aún en las sustancias paramagnéticas aparece el efecto diamagnético, pero se ve apantallado porque el efecto paramagnético es mucho más intenso. Hablemos ahora de ferromagnetismo. En los materiales paramagnéticos, la magnetización se desvanece una vez que el campo magnético externo se apaga. El movimiento térmico errático conspira contra la orientación común de los momentos magnéticos individuales, salvo que se trate de un material ferromagnético. En ellos hay un comportamiento colectivo en los que el momento magnético de cada uno se alinea con el de los demás a través de un fenómeno mecánico cuántico llamado acoplamiento de intercambio, y que no tiene análogo clásico. La energía de interacción de los momentos magnéticos de una región disminuye si todos los momentos apuntan en la misma dirección. Cada momento magnético interactúa con sus vecinos más próximos y el efecto cooperativo global es la emergencia de una magnetización muy fuerte a lo largo de una dirección particular. En un material ferromagnético aparecen dominios, regiones macroscópicamente pequeñas en las que hay una magnetización producto del acoplamiento de intercambio. La magnetización global es nula, como nos muestra la figura, pero si se aplica un campo externo, los diferentes dominios se alinean y producen una fuerte magnetización. Y removido el campo externo, la magnetización en algunos materiales
puede tardar años en desaparecer. Esos son los imanes estándares. En otros, como un clavo de hierro, puede desaparecer en lapsos muy breves. Cuando se sobrepasa una determinada temperatura crítica, llamada temperatura de Curie, característica de cada material, el estado ferromagnético se hace inestable. Para el hierro esta temperatura es de 1043 Kelvin. A temperaturas superiores, los momentos magnéticos dipolares no permanecen alineados y el material se hace paramagnético. Esta caracterización esquemática del magnetismo en la materia que hemos hecho tiene una limitación fundamental, porque el magnetismo en ella es un fenómeno esencialmente del ámbito de la física cuántica. Sin fenómenos cuánticos no hay magnetismo. Es todo por los momentos. Nos veremos en el próximo video.